Y también está también el hecho que los recipientes sometidos a presión externa, se los anticipo, pero lo vamos a volver a repasar, son de alguna manera sensiblemente son más sensibles, dice la realidad, que los recipientes sometidos a presión interna respecto a la excentricidad de su geometría. ¿Eso qué significa? Que el recipiente podría llegar a colapsar aún antes de haber alcanzado las presiones para las cuales estaba diseñado, estaba preparado, por culpa de factores que pareciera que los recipientes sometidos a presión interna no influyen, pero que sí influyen de manera importante en los recipientes sometidos a presión externa, como es la excentricidad. Entonces, ahí tenemos algunos pequeños figuras, diríamos así, de recipientes sometidos a presión externa. Acá tienen una pequeña definición, son aquellas donde la presión externa supera la del interior. Por ejemplo, en las torres de fraccionamiento, en las torres de vacío. ¿Se acuerdan cuando hablábamos muchas veces que los procesos industriales requerían de, en el caso de la destilación, de un equipo para separar componentes utilizando entre otras cuestiones una presión menor a la atmosférica en su interior? Esas son las torres de vacío. Las torres de vacío, de alguna manera, potencian la posibilidad de separar componentes debido a que las presiones que actúan sobre esos componentes disminuyen. Se pueden separar con más facilidad. Operaciones unitarias, cero. Operaciones unitarias, cero. Pero, hola, ¿cómo te va? Pero no es únicamente el único caso, porque si no nos ponemos a mirar, a observar en nuestro entorno, empezamos a encontrar varios casos en los cuales industrialmente existe este comportamiento de diferencia de presión interna y externa favorable a la presión exterior, y por lo tanto con una complicación para el diseño, para el recipiente sometido a presión. Tal es el caso de, por ejemplo, los evaporadores. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la evaporación y decíamos que para mejorar las posibilidades de separación de un evaporador y aprovechar mejor las diferencias que habían entre los vapores del evaporado que servían de calefacción para las próximas cámaras junto con el líquido, disminuíamos la presión y producíamos un vacío a través de un condensador barométrico? Fíjense, tenemos por un lado el condensador barométrico, equipo típico que está sometido a presión externa. La propia cámara de evaporación del evaporador está sometida a la presión externa, porque si ustedes están haciendo un vacío para mejorar la situación de evaporación, evidentemente está significando que tiene una presión por debajo de la presión atmosférica en esa cámara, y a su vez está actuando, por un lado, el vacío propio de lo que sería el condensador barométrico contra la presión externa, que sería la presión atmosférica que rodea a ese cuerpo. Y a su vez, en la cámara de calefacción, si ustedes lo ponen en contacto con la presión que tiene la caldera que suministra el vapor vivo, la caldera esa tiene una de esas 2 kilos mínimo. Por lo tanto, hay 2 kilos del otro lado de esa pared de contacto, de esa pared de intercambio de calor, que está a más presión que la cámara donde se está produciendo la evaporación. Empiezan a entender que ahí ya aparecen un montón de cuestiones que pareciera que no existían en los recipientes sometidos a presión externa. Sí puede ser recipiente sometido a presión externa. Otros dicen, podría ser un submarino, un cilindro sumergido, digamos así, bajo una columna de agua. Y es cierto, si la columna de agua ejerce una presión superior a la del interior del cuerpo, evidentemente ese cuerpo va a estar sometido a una presión externa. Por más de que en la superficie tenga la misma presión que la presión atmosférica, si usted lo ha metido bajo el agua, llega un momento en que va a poder superar la presión interna contra la externa. Otro caso, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las calderas? Las calderas apotubulares. Decíamos que teníamos un cuerpo, que era un cilindro en realidad,
y donde en ese cilindro teníamos ubicados los tubos donde circulaban los humos. ¿Y qué pasaba? Esto era el horno. ¿Se acuerdan que ahí estaba el corrugado? El horno corrugado, está en realidad, si lo vemos así como en un corte, podríamos decir que ese horno corrugado está en su extensión sometido ¿a qué? A una presión propia de ¿qué? De la presión que hay en la caldera, que está actuando en contra de ese corrugado, buscando ¿qué cosa? Aplastarlo. Aplastarlo. ¿Por qué? Porque este horno está, a lo sumo estará a una atmósfera más los milímetros de columna de agua que le sume el ventilador que le está dando acá el aire para la combustión. O sea, y para vencer tal vez las resistencias en el recorrido de los gases, pero no es mucho más. Contra los 10 kilos en una de esas por centímetro cuadrado que pueden estar, a la cual puede estar trabajando perfectamente esa caldera, que no, una presión normal de trabajo, 8 kilos, 10 kilos. Es humo tubular. Es una humo tubular. Y tenemos justamente esas diferencias. Por lo tanto, ese cuerpo, que pareciera que era una cuestión que pasaba entre el diseño y otras ideas que se nos habían ocurrido, eran que como era así medio ondulante, mejoraba el tema de la turbulencia en la combustión. Puede ser. Pero, por sobre todas las cosas, este formato, por decirlo de alguna manera, tipo oruga, sobre todo, estaba hecho a propósito para resistir el aplastamiento. Aumenta el momento de inercia. El posible aplastamiento que iba a haber si desde afuera alguien, la caldera en este caso, llegaba a 10 kilos, 12 kilos de presión y tendía a aplastar este cuerpo corrugado. Y esa, digamos, en eso se basa ese diseño. Y ya vamos a ver por qué. Porque usted podría haber dicho, bueno, pero era más práctico agarrar y hacer un tubo plano, liso, que fuese el horno, y chao. Es más fácil. Es un caño. Aguantaría menos presión. ¿Ah? Aguantaría menos presión. El caño ese tendría la posibilidad de que pasara esto. Cosa que no sucede con el diseño corrugado. Intuitivamente, los primeros que lo desarrollaron, Morrison, Fox, que son los escoceses que estaban en la cosa esta, de las calderas, que eran las calderas, en realidad eran las calderas de locomotoras, las calderas de las primeras industrias de vapor. Se dieron cuenta de este tipo de posibilidades de detalle y sin querer queriendo parece que le hicieron algún tipo de corrugado que después probó que era útil a los fines de la resistencia. Y de paso ya quedó como institucionalizado el diseño. O Morrison o Fox, que depende un poco del paso. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que era un poco, la diferencia estaba en el paso de la onda, que para uno era un poco más largo y en otro era más corta, pero básicamente cumplían la misma función. Entonces, tenemos que los recipientes sometidos a presión externa empiezan a aparecer en todos lados, al final de cuentas, pues sí, tanto como los recipientes sometidos a presión interna, también aparecen estos recipientes sometidos a presión externa. Y yo creería que en muchos casos aparecen casi sin querer queriendo. ¿Por qué? Porque no sé si en la clase anterior Sí, yo le di la introducción. Yo le di la introducción a todo lo que era recipiente sometido a presión. Lo que no le di fue lo de externa y lo del código. Claro, perfecto. Entonces, si nos basamos un poco en esta posibilidad, vamos a ver lo siguiente. Fíjense, ¿eso qué es? Es un tanque, un simple tanque de combustible que puede estar estacionado en alguna estación de... Fíjense,
Lo están descargando. ¿Qué pasó? Thor le dio con el mazo y lo partió. Y sí, estaban todos ahí para inaugurarlo y mirá. Entonces, ustedes dicen, los recipientes sometidos a presión externa, ¿a dónde están? Y están, por ejemplo, ahí. Lo que pasa es que ese no estaba diseñado para ser recipiente sometido a presión externa. Sin embargo, sufrió las consecuencias de la presión externa. ¿Y qué presión había ahí? Atmosférica. No sé, atmosférica. Estamos todos acá. ¿A dónde está la presión externa acá? No la siento, no la toco. Sin embargo, aplastó el recipiente. ¿Por qué? Porque hubo una diferencia de presión entre el lado interno y el lado externo. Y esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta también en los diseños de recipientes sometidos a presión interna, que de repente se convierten en recipientes sometidos a presión externa. Es lo que le ha pasado a muchos de los equipos que, decimos nosotros, sirven a los fines de evaporar, por ejemplo, una calandria. Vos decís, bueno, una calandria es un mazo de tubo rodeado por un cuerpo que tiene vapores. Ah, bien, perfecto, el vapor viene de una caldera, por lo tanto, esta presión tiende a inflar el cuerpo en general y los tubos resisten tranquilamente porque están diseñados con un radio menor, etc. Funcionan. Pero ¿qué pasa cuando llega el fin de semana y apagamos todo y nos vamos a comer el asadito el sábado, el domingo y venimos el lunes? ¿Ah? No había más presión ya de por sí porque cerramos las válvulas, por decir, para no conectarlo a la caldera y todo, y el foguista apagó su caldera también y chao, se fueron toda la casa. ¿Y qué pasó con el vapor que estaba dentro de la calandria calentando? Condensa, y si condensa, ¿qué pasa? Disminuye su volumen y aspira. Y produce vacío. Cosa que llegamos el lunes y encontramos el equipo hecho un rollo, como si lo hubieran aplastado. Sí. Creo que lo que está contando el ingeniero tiene consecuencias que exceden largamente el mero mundo de los recipientes sometidos a presión. Ustedes mendocinos deben saber que en algunas zonas, cuando corre viento sonda, decimos, se volaron las chapas del techo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Pero las chapas no se vuelan porque les gusta volar. No se vuelan porque el viento las embolsa y las convierte en un paracaídas. El viento va a alta velocidad, produce un efecto Venturi y la presión exterior succiona y tira la chapa y la chapa se vuela. La arranca de alguna manera a pesar de que uno la fija con tornillo, tornillería, bulones. Hoy me pasaba una cosa, hoy, no es el año pasado, hoy me pasaba una cosa curiosa. Resulta que estoy trabajando en la obra esta que les he comentado de la central térmica de Anchoris y estamos terminando de cerrar el edificio donde van a estar los motores. Los 4 motores son 4 motores ciclo Otto que van a mover 4 generadores. Resulta que, por una estupidez, esto me voy a poner de pie porque les voy a contar una anécdota que van a ver porque yo hablo siempre de plata. Perdóname, te voy a robar un minutito. Resulta que el techo del edificio es un edificio que no le mueve no se va a dar vuelta a nadie a mirarlo. Es así y así. A 2 aguas. Típico balcón de... A 2 aguas está bien, tiene 1 metro de altura, pero no tiene más nada. Bueno, la cosa es que adentro de este edificio van montados 9 motores muy grandes, pesan 140 toneladas. Tengo fotos. 140 toneladas cada motor y generan mucho calor. Ustedes saben que el calor es menos denso, el aire caliente es menos denso que el aire frío y en definitiva hay que sacarlo. Entonces arriba del edificio tiene unas chimeneas raras para mí, yo no las había visto, es una corredera así horizontal arriba donde el aire sale de costado, no sale como en una vieja y común chimenea. Sale de costado porque está calculado que el viento produce efecto Venturi sobre el edificio. Entonces el mismo efecto del viento hace que tire el aire caliente dentro del edificio. ¿Está? Bueno,
Les cuento esta estupidez porque les va a pasar, se los firmo, de un modo u otro les va a pasar. Resulta que el bendito edificio tiene de este lado el agua del techo mide 11 metros. 11 metros. Y de este lado mide 8 metros. 8. Les voy a contar lo que pasó. La gente que está trabajando arriba del techo está trabajando a 9 metros de altura, están trabajando cordados con una línea de vida, a una línea de vida, y el tipo, si se cayera, si se rebalara, eso tac, lo frena para que no se caiga y se mate. Bueno, Queda colgado último, lo sumo. Y pide auxilio y lo recoge. los finlandeses me han hablado en términos muy groseros y muy vulgares porque la gente no consulta los planos. La gente quiere trabajar de memoria. Resulta que los planos de los finlandeses son para estúpidos. Repito, los planos son para estúpidos. Entonces, esta chapa tiene un código acá en el plano que dice es la XA12, por decir algo. Entonces, bueno, hay que ir a un contenedor que dice que trae no sé qué cosa y ahí está la XA12. Entonces, la XA12, y esta es la XA13, que es de 8 metros, y la XA12 es de 11 metros, dije, ¿no? Sí. Bueno, resulta que el tipo arriba, el supervisor, porque tienen supervisor, no trabajan solo los obreros, dijo, perdón, esta chapa estaba trabajando de este lado. Pero esta chapa es larga. Bueno, tráete la moladora. ¡Buah! Se cortó las 40 chapas. Con tratamiento galvanizado, pintado, no sé qué, que vienen de Finlandia, que vale más caro que una noche en París cenando con Woody Allen. Agarró y cortó todas las chapas del techo a 8 metros, porque no miró un plano. Porque en el plano decía que acá iba la XA13 y el huevón cortó la XA12. Señores, pasa. Bueno, entonces, pero lo más lindo es que cuando se dieron cuenta del pedo, calladito la boca, como nadie sube, o sube uno cada tanto, allá arriba no se ve nada, nadie va, nadie pregunta, agarraron todas las chapas buenas, las que eran realmente de 8 metros, las pusieron acá, pero les faltaban 3 metros, entonces agarraron los pesos que habían cortado acá y los pegaron acá. Le pusieron silastic y le pusieron tornillo. O sea, arruinaron el material. Segundo, trabajaron 2 veces, porque no había que cortar nada, había que ponerlo y asegurarlo. Tercero, y esto es lo grave, vinieron los finlandeses, se dieron cuenta de la viveza criolla y dijeron, no señores, esto está calculado. Acá un ingeniero en algún lado en Finlandia dijo que la de 8 metros va acá y la de 11 metros va acá. Entonces, ¿por qué? Porque acá se genera calor y se genera presión. Entonces se producen, y afuera puede estar frío, se produce lo que dice el ingeniero, contracciones y dilataciones diferenciales que a los tornillos los cortan. No los cortan el primer día, no los cortan el segundo. A la chapa, o el agujero se va formando, y un día viene otro viento y se vuela la chapa. Estas máquinas cuestan 70 millones de euros. Los 4 generadores están adentro. Para hacerse las cortas, los finlandeses dijeron, sí, terminen de montar el techo como ustedes dicen, así, como todo eso. Sí, yo, finlandés, ya ordené a Finlandia las 40 chapas nuevas, vienen por avión. ¿Y a costo de ustedes? A costo de ustedes. El montaje, las grúas, las herramientas, el personal, las horas de mano de obra, todo eso a costa de la empresa contratista. ¿Por qué? Porque un huevón no miró un plano. O perdón, suponete que yo miro el plano, pero yo no sé inglés, no tengo obligación de saber inglés. Voy y le digo, jefe, ¿qué dice este plano? ¿Qué pieza va? No, mirá, de este lado va la XA12 y de este lado va la XA13. Punto. Ahora hay un retraso en la obra, multa, $60.000 por día, porque esta planta de generación va a generar energía y por cada día que pase que tendría que haber generado y no generó, son miles de dólares de energía que no entregué. ¿Quién me los paga?
he creído importante hacerles ver esta anécdota, primero porque me pasó hoy, me pasó a mí, no le pasó a alguien. No me lo contaron, ¿lo vivito? Señores, esto es ingeniería. Es el lado más duro de la ingeniería. Cuando alguien se manda un pedo de estas proporciones. Solamente porque un tipo estaba a 9 metros de altura y dijo, no, que me voy a ir con el plano, se me vuela, tengo... Yo les hice hacer unas cartones de terciado, de madera terciada, y les he pegado los planos, uno por uno. Les pegué los planos arriba del cartón terciado. Para que nadie me pudiera decir que no tenía un plano donde ver cómo armar. Y esto ahora cuesta $30.000, tranquilamente. Mandar a hacer derraje a una empresa en Finlandia. Por favor, dejen lo que están haciendo y háganos esto, porque tenemos que tapar unos motores de los cuales no podemos trabajar. Y me la mandan por avión. ¿A dónde? A Anchorage, en Mendoza. Eso tiene que hacer aduana tiene que darle el ok, hay que subirlo a un camión, con cuidado de no lastimarlas, de no doblarlas, de no maltratarlas, de no rayarlas. Esto cuesta miles de dólares. Y estas cosas pasan. Entonces, esta materia les enseña a tomar el respeto a los equipos. Cuando la presión es esa presión, no otra. No inventen. Porque ya hay un tipo que estuvo pensando, haciendo ingeniería, juntando horas para decir cómo son las cosas. ¿Estamos? Perdón, chicos, quería compartir esto con ustedes. Y volviendo justamente al tema de los recipientes, estos tienen, digamos, mucha sensibilidad, estos recipientes sometidos a presión externa, tienen mucha sensibilidad a las cargas que actúan sobre ellos, y especialmente a la excentricidad de esas cargas, porque si las cargas son medianamente centradas, el comportamiento tensional que tienen es de un cuerpo que no tendría grandes dificultades si está bien preparado o diseñado de alguna forma. Van a soportar la carga. Y ahí la gran diferencia que hay entre los recipientes sometidos a presión interna, cuyo comportamiento tensional es como si aplicáramos fuerzas externas de tracción que en el caso de los recipientes sometidos a presión interna es como si aplicáramos fuerzas de compresión sobre una viga, ¿no es cierto? Y si esta viga y ese esfuerzo no está justamente pasando por el centro, por el eje baricéntrico, por decirlo así, vamos a tener posibilidad de que surjan, ¿qué cosa? Flexión lateral. Flexiones laterales, porque acá va a aparecer respecto al eje una excentricidad. Y esa excentricidad va a hacer que esto, de alguna manera, pandee. Colapso. Y colapse a una tensión menor que la que estaba diseñado, preparado y calculado. Entonces, ese es el grave problema de los recipientes sometidos a presión externa. Esta serie de esfuerzos debido a la excentricidad de carga y a la excentricidad del modelo. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes consultan el código ASME, el código ASME les dice, respecto de los recipientes sometidos a presión interna y a presión externa, el UG80, y les voy dando los datos para que se tomen el trabajo, la tarea de revisar ese tipo de información. UG80 les dice, parágrafo A, los recipientes sometidos a presión interna, porque el primer parágrafo es para los recipientes sometidos a presión interna, los recipientes sometidos a presión interna deberán realizarse de manera tal de que queden sustancialmente redondos. Y voy a decir, pero ¿cómo? ¿Los recipientes sometidos a presión interna tienen que quedar también redondos? Sí, los recipientes sometidos a presión interna tienen que tener estos diámetros
que no superen más allá del, como máximo, 1% de diferencia entre el diámetro mayor, máximo, y el diámetro mínimo. ¿Mm? Tienen que ser sustancialmente redondos. Código ASME UG80. Y el código ASME también les dice qué define como excentricidad. Excentricidad es la máxima diferencia entre dos diámetros en cualquier sección transversal, y que para recipientes sometidos a presión externa no debe superar las recomendaciones de una gráfica en función de longitud de diseño, diámetro externo y espesor de la chapa de la cual está fabricado el recipiente. Esa excentricidad máxima es un valor que no supera siempre el 1, siempre 0,8, 0,7, 0,6, 0,5 del espesor del cual está fabricado el recipiente. O sea que ahí les está también dando idea de lo sensible que es, en el caso de los recipientes sometidos a presión externa, en justamente la excentricidad que pueden soportar respecto de lo que habla del recipiente sometido a presión interna. Aquí dicen no debe superar el 1%. ¿Qué pasa? Lo que decíamos recién, cualquier diferencia de excentricidad implica inmediatamente concentración de tensiones en algún punto del cuerpo que rápidamente se transforman en un factor de colapso, debilitamiento y colapso. Y por lo tanto elevan los costos de fabricación. Miren, este es otro caso. Al ingeniero le pasan algunas, a mí me pasan otras. De un tanque de 11 metros de alto que contenía más o menos 100.000 barriles de agua salada para acumular agua salada. ¿Qué pasó? Estaba con agua salada y se le ocurrió al operario abrir la válvula y bombear y descargar durante la noche. Y se fue a dormir. O se fue directamente. Tenía otras cosas que hacer y puso en marcha la bomba y dejó andando todo. Cuando llegamos a las 7 de la mañana, ese era el aspecto del tanque que contenía el líquido. ¿Qué pasó? En el apuro se había olvidado de poner el ruptor, levantar la tapa o poner, digamos, la válvula de seguridad abierta que tienen arriba para que igualen las presiones externas e internas. Perdón, Sí. el caño, ¿cómo se llama? El tanque de agua de la casa tiene un cañito que se llama ruptor. Si el cañito estuviera tapado, el agua del tanque no baja. Acá pasa lo mismo, lo que pasa es que bajó y colapsó el tanque. Bajó y colapsó el tanque. O sea, fíjense, el tamaño del tanque, la estructura que es, y ese tanque no sirve nada. Pues lo que hizo otro tanque. Gastaron cientos o otros miles de dólares en construir un tanque nuevamente, cilíndrico, sobre ese, la base, hacer las conexiones y todo, y mientras tanto, En algunas estaciones de servicio viejas se veía la batería de caños ruptores que subían, sí, que eran caños abiertos a la atmósfera. Pero después creo que se desestimó esa forma de tener los caños. Lo que pasa es que los vapores emitía vapores explosivos. Explosivos, combustibles. Pero sucede. La verdad que no tengo idea. No, todo funciona, digamos, directamente en el piso, en las tapas que tienen una válvula de vacío que se dan, que rompe sola si se produce vacío en algún aspecto.
están calibradas, No, una pero- diferencia, y tienen un disco de ruptura. Ahí Un tiene disco, que entrar. un disco de ruptura, generalmente en la válvula, en la brida, se coloca como un tapón. Ese tapón visto de arriba es un disco que tiene una cruz, una marca, nada más que una marca de una cruz, pero está debilitada. Esa marca y esa cruz está hecha en proceso por el fabricante y calibrada para que cuando la diferencia de presión alcance el valor para el cual está fabricado este disco, se raje, se corta. O abre hacia afuera o abre hacia adentro, pero se rompe. Y con eso salva de alguna manera la situación de la descompensación de presiones cuando ya la diferencia de presión se hace peligrosa para el cuerpo del recipiente. ¿Sí? Eso se hace y se pone generalmente la descarga apuntando hacia algún lugar donde si hay escape desde el interior hacia el exterior, no vaya a provocar algún accidente sobre los operarios, sobre la gente. Se pone con un codo, a veces una especie de curva que amortigua la salida de los gases o de los líquidos que quedan en el interior hacia otro lugar de descarga y no produce ningún efecto.